Bueno, entonces vamos a empezar aquí con la explicación de esa página de ejercicios. Entonces, en la parte donde dice saberes previos, que está en color rojo y blanco, donde dice saberes previos, nos ponen ahí 3 ejercicios. Dice: calcula el producto en cada caso y simplifica cuando sea posible. Entonces, de esos 3 ejercicios que está ahí, escogí el último porque es el único que, además de hacer la multiplicación, se deja simplificar. Ya los otros 2 no se deja simplificar. Entonces escogí el que se deja simplificar para que vea lo que ocurre ahí. Entonces, tenemos el planteamiento del ejercicio. Dice que 2/3 por, nuevamente 2/3. Ese punto que usted ve que separa una fracción de la otra, ese punto lo que representa es una multiplicación. Entonces se lee 2/3 por 2/3. Entonces, ¿cómo calculamos la respuesta? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. En la multiplicación de fracciones siempre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar de frente. Cuando digo que vamos a multiplicar de frente es porque vamos a multiplicar numerador con numerador y después vamos a multiplicar denominador con denominador. Recordemos que numerador son los números que están arriba de la fracción, denominadores son los números que están abajo de la fracción. Entonces, al hacer esa operación, entonces hacemos 2 por 2 nos da 4. Escribimos 4, hacemos la rayita y 3 por 3, 9. Listo. Entonces aquí tenemos la respuesta. Ahora, si nos piden simplificar, nosotros ¿qué haríamos? Cuando nos pide simplificar, lo que nos están diciendo es que tenemos que dividir arriba y abajo por el mismo número. Pero notemos lo siguiente. Arriba, ¿quiénes son los divisores del número 4? Los divisores del número 4 son el mismo 4 porque si dividimos 4 entre 4 da 1. El 2, ¿por qué? Porque 4 dividido 2 nos da 2. Y el 1 porque 4 dividido 1 nos da 1. ¿Y quiénes son los divisores del 9? Los divisores del 9 son el mismo porque 9 dividido 9 da 1. Es el 3 porque 9 dividido 3 da 3. Y es el 1 porque 9 dividido 1 da 9. Pero entonces miremos qué es lo que ocurre. ¿Será que yo puedo dividir arriba y abajo por el mismo número? No se puede dividir, ¿verdad? Arriba y abajo por el mismo número no se puede dividir. Por lo tanto no se puede simplificar. ¿En qué caso se podría simplificar? Si aquí hiciéramos una modificación. Inventémonos un ejercicio acá. Te vamos a escribir aquí 2 fracciones que están multiplicándose y escribamos esas fracciones de manera que sí se puedan simplificar. Digamos que este es 3 medios y que este es un bueno, pongámosle aquí otro número, digamos que aquí sea 4 y aquí no sé 6. Listo. Entonces tenemos la multiplicación entre 3 medios por 4 sextos. Entonces, como ya vimos en el ejemplo anterior, la manera de hacer una multiplicación de fracciones sería de frente. Entonces sería 3 por 4, 12. Ahora 2 por 6, nuevamente da 12. Ahora, ¿cómo sería la simplificación en este caso? Pues evidentemente 12 se puede dividir por el mismo que es 12, daría 12 y 12 que es 1, 12 se puede dividir entre 6, 12 y 6 da 2, 12 se puede dividir entre 4, 12 y 4 da 3, y vea que los divisores del número de abajo también son los mismos porque coincidencialmente es el mismo número. Por lo tanto, al hacer la simplificación, en este caso sería 12 dividido 12, la respuesta es 1. Y ahí quedará simplificada la fracción. Cambiemos esto
otro detalle para que digamos varíe un poco. Digamos que aquí colocamos 9 y aquí coloquemos un 4 y aquí coloquemos un 6. Entonces tendríamos la siguiente multiplicación: 3 cuartos por 6 novenos. Entonces, ¿cómo será la respuesta ahí? Nuevamente multiplicamos de frente. 3 por 6, 18. Y 9 por 4, 36. Ahora, si nos piden simplificar eso, haremos lo siguiente. 18 como es un número par y 36 como es un número par, ambos se pueden dividir entre 2. Entonces, ¿quién es la mitad de 18? 9. ¿Quién es la mitad de 36? 18. Ahora, ¿qué sucede? 9 ya no es número par, por lo tanto 9 no se puede dividir entre 2. 18 si es un número par, entonces sí se puede dividir entre 2, pero como la condición para simplificar es que ambos números, tanto el de arriba como el de abajo, se puedan dividir entre el mismo número, entonces no se puede dividir entre 2. ¿Cuál sería la estrategia ahí? Miremos cuáles son los otros divisores del 9. Entonces, ya descartamos el 2. El 9 se puede dividir nuevamente entre 9. 9 y entre 9 da 1. Y 18, ¿será que se puede dividir entre 9? ¿Cómo hace uno para saber eso? Pues si está en la tabla de 9 es porque sí se puede ir entre 9. Y este 18 resulta de 9 por 2. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador en este caso se pueden dividir entre 9. En este caso el de arriba, 9 dividido 9 da 1. Y el de abajo, 18 dividido 9 da 2. Porque 2 por 9 es 18. Por lo tanto, así ya nos queda simplificada la fracción. Entonces en eso consiste el primer punto, primer ejercicio de la página. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el 3.1 y tiene como subtítulo potencia de una fracción. Entonces ahí es como la introducción para hablar de potencias. Entonces miremos lo que sucede. Aquí tenemos una multiplicación de 3 fracciones y notemos que esas 3 fracciones son del mismo número. O sea, tenemos un medio por otra vez un medio por otra vez un medio. O sea, estamos multiplicando 3 veces el mismo número. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje, como estamos multiplicando 3 veces ese mismo número, nosotros podemos representar ese lenguaje o esa manera de decir que estamos multiplicando 3 veces el mismo número, lo podemos representar de una manera simbólica. ¿Y cuál es esa manera simbólica? Pues, bueno, aquí coloquemos antes de esto, coloquemos más bien un paréntesis para que quede bien escrito. Entonces colocamos paréntesis, adentro del paréntesis una fracción, y la manera simbólica de decir que estamos multiplicando 3 veces un mismo número es escribir entre paréntesis ese número que se está multiplicando 3 veces, ya fuera del paréntesis como exponente decir cuántas veces está multiplicando el número. Entonces, como ya dijimos, se está multiplicando 3 veces ese mismo número. Entonces, como se está multiplicando 3 veces, lo elevamos a la 3. Entonces, es por eso que va a quedar como, entre paréntesis, un medio elevado al cubo. El exponente 3 se lee al cubo. Veamos otro ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos aquí 1, 2, digamos así, digamos que tenemos 2 fracciones y aquí tenemos el número 2 quintos y aquí al lado nuevamente 2 quintos. Entonces notemos que estamos multiplicando 2 veces el mismo número, que es 2 quintos. Entonces, como estamos multiplicando 2 veces 2 quintos, ¿cómo podemos representar eso de manera simbólica? Entonces, para decir lo que estamos diciendo en palabras, y en palabras estamos afirmando que estamos multiplicando 2 veces el mismo número, simbólicamente entre paréntesis escribimos el número que se está repitiendo, que en este caso es 2 quintos, y afuera del paréntesis como exponente vamos a colocar la cantidad de veces que se repiten.
Como se está repitiendo dos veces, lo elevamos a la 2. ¿Y cómo se lee el 2 como exponente? Se lee al cuadrado. Entonces quedaría la respuesta como 2/5 al cuadrado. En el ejercicio de acá arribita se lee 1/2 al cubo. ¿Listo? Listo. Entonces en eso consiste el segundo ejercicio. Vamos con el otro ejercicio, que tiene subtítulo ejemplo 1. Y dice que para calcular el volumen de un cubo de arista 2/3 metros se utiliza la potenciación. Entonces veamos en qué consiste eso. Primero necesitamos saber qué significa la palabra arista. Entonces la vamos a subrayar. Listo. ¿Qué significa la palabra arista? La palabra arista significa cada una de las líneas que compone una figura que está en 3 dimensiones. Entonces aquí no sé si esto tenga la posibilidad de escribir. No deja escribir. Pero bueno, entonces señalemos aquí con el mouse. La arista es cada una de las líneas que componen un dibujo que está en 3 dimensiones. Un cubo, como en este caso, es un dibujo que está en 3 dimensiones. Porque uno sabe que un dibujo está en tres dimensiones. Porque tiene la parte de frente, tiene altura y tiene anchura. Entonces ahí es donde uno sabe que el dibujo está en 3 dimensiones. Un número que está en 2 dimensiones son, por ejemplo, los dibujos animados, que solamente uno les ve la parte de enfrente, que a uno los ve de perfil. En cambio, los dibujos que están en 3 dimensiones, uno los puede ver de perfil, de lado, puede ver su altura. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta eso, ya sabiendo que la palabra arista significa cada una de estas líneas que componen a un dibujo en 3 dimensiones, entonces ya podemos entender un poco más lo que quiere decir el ejercicio. Entonces, volvemos y leemos el ejercicio. Dice: para calcular el volumen de un cubo de arista 2/3. ¿Qué significa que la arista sea de 2/3? Que cada una de estas líneas mide 2/3. Por lo tanto, esta línea que estoy señalando mide 2/3. Esta otra línea que estoy señalando mide 2/3. Esta línea que estoy señalando mide 2/3. Entonces todas las líneas miden 2/3. Entonces, como nos piden hallar es el volumen de ese cubo. ¿El volumen qué es? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa una figura. Entonces, en otras palabras o en palabras coloquiales, si vamos a hallar el volumen, necesitamos saber qué tanto espacio ocupa esa caja o ese cubo. Digamos qué tanto estorba, por decirlo así. Entonces, y como ya sabemos que cada una de esas líneas mide 2/3, entonces recordemos cuáles son las dimensiones que tienen una figura en 3D o en 3 dimensiones. Entonces tiene anchura, tiene altura, ¿verdad? Y algo que digamos suele confundir a la gente, tiene, por decirlo así, largor. Qué tan largo es, qué tan ancho es y qué tan alto es. Entonces, que son 3 medidas. Entonces, como son 3 medidas, altura, anchura y largura, entonces veamos, ¿quién sería la altura? Sería esta línea de acá, ¿verdad? ¿Y cuánto mide esa línea? Mide 2/3. Entonces vamos a escribir 2/3. Colocamos un punto que significa multiplicación. Entonces, bueno, ese 2/3 recordemos que significa la altura. ¿Cuánto tiene de anchura? ¿Cuánto tiene de anchura? Nuevamente 2/3, porque el ejercicio nos dice que cada línea o cada arista de la figura es 2/3. Entonces volvemos y escribimos 2/3. Ponemos un punto que significa multiplicación. ¿Qué falta? Ya tenemos altura y anchura. Aquí nos falta largura, el largor de la figura. Y como nuevamente sabemos que el ejercicio nos dice que cada línea mide 2/3, entonces volvemos y escribimos 2/3. Listo.
Y como ya estamos familiarizados con el tema, ¿qué sucede cuando tenemos una multiplicación de 3 veces el mismo número? Estamos multiplicando 3 veces el mismo número. ¿Qué sucede ahí? Pues lo podemos representar de la siguiente manera. Entonces ponemos paréntesis, adentro del paréntesis escribimos una fracción. Esa fracción va a ser el número que se está repitiendo, que en este caso es 2 tercios. Y afuera vamos a escribir la cantidad de veces que se repite. Entonces, como se repite 3 veces, lo elevamos a la 3 o al cubo. Eso quiere decir que la respuesta a este ejercicio va a ser 2 tercios elevado al cubo. Pero ¿qué es 2 tercios elevado al cubo? Entonces, como ya sabemos multiplicar fracciones, entonces recordemos que las fracciones se multiplican de frente. Entonces 2 tercios al cubo significa que vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 nuevamente. De 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces colocamos 8, rayita. Y ahora multiplicamos los números de abajo. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 27. Entonces aquí quedaría 27. Esa es la razón por la que 2 tercios al cubo es igual a 8 sobre 27. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es hallándole el significado a esta expresión. ¿Cuál es el significado de 2 tercios al cubo? Significa que se está multiplicando 3 veces 2 tercios. Entonces aquí está. Una vez 2 tercios, 2 veces 2 tercios, 3 veces 2 tercios. Y hacemos la multiplicación como ya la sabemos hacer. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, que es este 8. Y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, que es ese 27. Listo, entonces así como se resuelve ese tipo de ejercicio. Entonces vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Los siguientes ejercicios tienen como subtítulo producto de potencias de igual base. Entonces, ¿dónde está ese subtítulo? Ese subtítulo está en esa tabla de color naranja que dice potenciación, propiedad y ejemplo. Entonces, la primera propiedad dice que es el producto de potencias de igual base. ¿En qué consiste esa propiedad? Bueno, aquí nos dan como ejemplo que 2 tercios al cuadrado, te escribo 2 tercios elevado al cuadrado por, nuevamente 2 tercios, ahora está elevado al cubo. Entonces, ese producto o esa propiedad, ¿cómo podemos entenderla? Podemos entenderla con base en todo lo que hemos visto al principio del video. ¿Qué significa 2 tercios elevado al cuadrado o elevado a la 2? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? Significa que como el exponente me dice cuántas veces está multiplicando lo que está en paréntesis. Entonces, como se está multiplicando 2 veces, necesito multiplicar 2 veces, en este caso, el número que está dentro del paréntesis. ¿Y quién está dentro del paréntesis? Pues 2 tercios. Entonces escribimos 2 tercios. Aquí está una vez y aquí nuevamente en 2 tercios. Ya tendríamos 2 tercios 2 veces. Listo, aquí tenemos este puntico y ese puntico significa multiplicación. Entonces ponemos el puntico ahí para que signifique multiplicación. Ahora tenemos 2 tercios pero elevado a la 3 o como se lee 2 tercios elevado al cubo. ¿Cómo se lee eso? Eso se lee, se multiplica 3 veces el número 2 tercios. Te vamos a multiplicar 3 veces el número 2 tercios. Te va 1, va 2, va 3. Colocamos aquí el signo igual. El número 2 tercios. Está aquí 2 tercios. Aquí 2 tercios. Y aquí 2 tercios. Ya podemos hacer esa multiplicación. Veamos cómo quedará la multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Ahora vamos a multiplicar los números de abajo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, veamos cuánto es. 27 por 3. Veamos. 27 por 3, 81. Y ahora 81 por 3
da 243. Y así es como quedaría entonces la respuesta de esta multiplicación de potencias de la misma base. ¿Por qué se llaman potencias de la misma base? Porque recordemos que la base es lo que está dentro del paréntesis, eso es la base. Y como es la misma, o sea, 2/3 está en este primer paréntesis y en este segundo paréntesis también está 2/3, como es la misma base, por eso se llama potencia de la misma base. ¿Cuál es la condición para que sea una potencia? Que tenga un exponente. Aquí tiene exponente 2, aquí tiene exponente 3. ¿Cuál es la condición de que sean de la misma base? Que lo que está entre paréntesis sea lo mismo, acá y acá. Listo. Pero bueno, eso como tal todavía no es la propiedad. La propiedad se ve o se pone en práctica cuando uno no hace todo esto, sino que se ahorra todo este paso. ¿Y uno cómo hace para ahorrarse todo ese paso? Sencillamente volvemos y colocamos el paréntesis. Entonces colocamos aquí paréntesis, colocamos la fracción y ahora lo único que tenemos que hacer es escribir lo que estaba dentro del paréntesis. Como en este caso es la misma base, entonces escribimos lo que está entre paréntesis, que en este caso es 2/3. Y ya afuera vamos a colocar como exponente la suma de los exponentes. 2 más 3 da 5. Entonces lo colocamos 5 veces. Repito, ¿cómo se aplica esa propiedad? Abrimos paréntesis, dentro del paréntesis escribimos lo que tienen en común, que en este caso es 2/3. Y afuera como exponente vamos a colocar la suma de los exponentes que tenían antes. 2 más 3, 5, por eso queda elevado a la 5. Noten lo siguiente, ¿cuántas veces tenemos aquí 2/3? 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerdan cómo se lee esto de 2/3 elevado a la 5. Significa que se multiplicó 5 veces el número 2/3, que es lo que tenemos acá. Entonces así es como se aplica esa propiedad. Ahora, para la próxima, ustedes en lugar de hacer todo este proceso, ustedes pueden decir directamente que la respuesta es, entonces colocamos aquí símbolo igual, aquí vamos a colocar paréntesis, aquí adentro del paréntesis vamos a escribir una fracción, y la fracción, pues como aquí tienen en común 2/3, escribimos aquí 2/3, y afuera solamente vamos a escribir la suma de los exponentes. 2 más 3, 5, te quedaría a la 5, y ahí ya queda entonces la respuesta. Y si ve que nos ahorramos todo este procedimiento que está aquí, venga, si quiere lo subrayo. O sea, todo esto que voy a subrayar va a ser todo el procedimiento que uno se ahorra sabiendo las propiedades. Ahora vamos a mirar la siguiente propiedad, que se llama cociente de potencias de igual base. ¿Cuáles son los ejemplos que nos dan ahí? Nos dicen que 3/4 elevado a la 7, 3/4 elevado a la 7, dividido nuevamente 3/4, pero ahora elevado a la 5. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Como la idea es que esas propiedades las utilicemos para ahorrar tiempo, entonces veamos cómo se aplica eso. En primer lugar, aquí tenemos una división. Entonces, como es una división, vamos a escribir aquí el símbolo de división. Ahora, antes del símbolo de la división está lo que es el numerador, y después del símbolo de división está el denominador. Por lo tanto, vamos a ubicar numerador y denominador según su posición. Entonces, como esto es numerador, lo escribimos en la parte del numerador. Entonces, aquí arriba donde está el numerador vamos a escribir paréntesis, y adentro del paréntesis la rayita de fracción. ¿Y quién es esa fracción? Es 3/4. 3/4. Y ese 3/4, que es el numerador, ¿a qué está elevado? A la 7. Entonces afuera lo elevamos a la 7. Listo, este es el numerador. Ahora recordemos, lo que está después de este simbolito de división es el denominador. Entonces,
Como este es el denominador, lo ubicamos en la parte de denominador. De aquí, nuevamente, abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a escribir la fracción es 3/4. Ahora, afuera del paréntesis vamos a escribir el exponente, que en este caso el exponente es 5. Entonces escribimos el número 5. Y vea que ya tenemos entonces la división escrita. Numerador, ¿quién era? Lo que estaba antes de este simbolito, que es 3/4 elevado a la 7. Denominador, ¿quién era? Lo que estaba después de este simbolito, que es 3/4 elevado a la 5. Listo, hasta este momento lo que hemos hecho es escribir de una manera más adecuada o más cómoda esa división. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como la propiedad dice que se aplica únicamente cuando es cociente, recuerde que la palabra cociente significa división. Cociente es lo mismo que división, recuerden. Entonces, lo que quiere decir que esta propiedad solamente, lo repito, solamente se utiliza cuando se están dividiendo potencias de igual base. ¿Cómo reconoce uno que es igual base? Porque el mismo número que está entre paréntesis, 3/4 entre paréntesis, y aquí está 3/4 nuevamente entre paréntesis. Por lo tanto tiene la misma base. ¿Qué dice la propiedad? Solamente si usted tiene una división de potencias de la misma base, usted puede aplicar lo siguiente. Al exponente del numerador le va a restar el número que tiene exponente el denominador. Entonces, si a 7 le quitamos 5, nos va a quedar 2. Por lo tanto, la respuesta va a ser, como es la misma base, pues la escribimos, que es 3/4 entre paréntesis. Aquí 3/4, y afuera del paréntesis vamos a escribir como exponente lo que resultó de la resta de el número del exponente de arriba con el exponente de abajo. 7 menos 5 nos da 2. Por lo tanto, la respuesta sería 3/4 elevado a la 2. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo como para que se vea de una mejor manera lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a colocar, bueno, aquí coloquemos primero paréntesis. Listo, pongamos el símbolo de división, nuevamente paréntesis, y ahora el símbolo igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que aquí tenemos un medio elevado a la 10, listo, un medio elevado a la 10, y aquí tenemos, como tiene que ser, recuerden que estas propiedades solamente sirven cuando tienen la misma base. Entonces, si aquí la base es un medio, aquí nuevamente tiene que ser un medio. Aquí es un medio, pero aquí le colocamos un exponente diferente, digamos elevado a la 4. Listo. Entonces, ¿cómo sería ese ejercicio? ¿Cómo se resuelve? Te recordemos, como es una potencia de igual base, recuerde que la base es el número que está entre paréntesis. Entonces, como es una división de potencias de igual base, entonces lo que vamos a hacer es, primero hacemos la rayita de división. Ahora, en el numerador, recuerde que el numerador es el número que está antes de este simbolito que estoy señalando con el mouse. El numerador lo ubicamos donde debe ir el numerador. Entonces aquí arriba va el numerador. Entonces escribimos paréntesis, hacemos la rayita de fracción, que es un medio. Afuera escribimos el exponente es 10, entonces escribimos 10. Y ahora abajo donde va el denominador colocamos el denominador. ¿Quién es el denominador? El número que está después de este simbolito, que es este. Entonces, como este es el denominador, lo escribimos en la parte donde va el denominador en una fracción. Entonces abrimos paréntesis, escribimos la fracción, que es nuevamente un medio, y afuera escribimos el exponente. En este caso el exponente es 4, entonces escribimos 4. Ya cuando tenemos bien escrita nuestra división de fracciones,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miramos 10 menos 4, o sea, vamos a restar los exponentes. Al exponente de arriba, y ojo, siempre siguiendo el mismo orden, al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Sería 10 menos 4 nos da 6. Por lo tanto, la respuesta es, abrimos paréntesis, como tienen la misma base, pues la respuesta va a ir con la misma base, que es un medio. Y como ya lo observamos, si a este exponente 10 le quitamos este exponente 4, nos queda 6. Por lo tanto, la respuesta es un medio elevado a la 6. Y es así como se resuelve ese tipo de ejercicios. Antes de continuar, recuerden la propiedad, estas dos propiedades, esta que estoy señalando de arriba y esta que estoy señalando de abajo. Estas dos propiedades solamente se utilizan cuando estamos hablando de la misma base. ¿Quién es la base? El que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Ahora, sigue la siguiente propiedad, potencia de un producto. Entonces, el ejemplo que nos dan es el siguiente. Un medio multiplicado por 3/5. 3/5. Y eso está elevado afuera al cuadrado o a la 2. Entonces, ¿cómo se aplica esa propiedad? La propiedad se aplica de la siguiente manera. Como está elevado a la 2, entonces este exponente lo vamos a repartir para la primera fracción y después lo vamos a repartir para la segunda fracción y nos va a quedar así. Abrimos paréntesis. Aquí abrimos paréntesis. Escribimos acá adentro lo que es la fracción. Ahora, la primera fracción es un medio. Entonces aquí escribimos un medio. Como afuera estaba elevada a la 2, te lo elevamos a la 2 o al cuadrado. Listo, ya repartimos el primer exponente. Ahora, como acá hay un puntico, colocamos un puntico aquí. Y ahora abrimos otro paréntesis. Abrimos paréntesis. Ahora ponemos fracción. Escribimos la fracción que es 3/5. Y ahora, como el exponente de afuera es 2, pues aquí colocamos afuera exponente 2. Y si se da cuenta que lo que hicimos fue repartir ese exponente a cada uno de los números que se estaban multiplicando, porque miren, era un medio por 3/5 elevado a la 2. Entonces, ¿qué hicimos? Ese elevado a la 2 lo repartimos primero por medio, después colocamos el punto que significa multiplicación y después se lo asignamos a 3/5, que fue lo que hicimos acá. Y ya habiendo hecho eso, entonces no podemos aplicar la propiedad de producto de potencias de igual base, porque recuerde que la condición para aplicar esa propiedad es que tenga la misma base. Como en este caso no tiene la misma base, porque aquí la base es un medio, aquí la base es 3/5, no son bases iguales, no se puede aplicar la propiedad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues simplemente utilicemos la interpretación que se le da a esta escritura. ¿Cuál es la interpretación? Recordemos que este exponente significa las veces que se multiplica el número que está entre paréntesis. Eso quiere decir que se multiplica 2 veces un medio. Entonces escribimos un medio por un medio. Listo. Ahora colocamos puntico, porque acá hay un puntico. Y ahora esto significa que multiplicamos 2 veces 3/5. Entonces multiplicamos 2 veces 3/5. Una vez, 2 veces. Listo. Y ya solamente queda multiplicar. Como son fracciones y se está multiplicando, recordemos que se multiplica de frente. Primero se multiplica arriba numeradores, rayita, después se multiplican denominadores. De aquí va a quedar 1 por 1, 1. 1 por 3,
3 y 3 por 3, 9. Colocamos el 9. Ahora aquí 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Y 20 por 5, 100. Les colocamos 100. Y listo. Eso ya quedaría entonces la respuesta. ¿Será que se puede simplificar? Veamos. El número 100 es un número par. Y el número 9 es un número impar. Por lo tanto no se pueden simplificar. Entonces así quedaría el ejercicio. Sigamos con la siguiente propiedad, que se llama potencia de una potencia. Y el ejemplo que nos dan es un medio. De aquí escribimos un medio. Y dice que es un medio está elevado a la 2 y afuera está elevado a la 3. Entonces, ¿cómo se aplica esa propiedad de potencia de una potencia? Pues primero tenemos que verificar que tengamos un número que esté elevado a algo y afuera esté elevado a otra cosa, como lo que sucede acá. Este medio está elevado a la 2 y afuera está elevado a la 3. Entonces, ¿cómo se hace esa propiedad? Primero que todo, abrimos paréntesis. Nunca se les olvide abrir paréntesis. Después escribimos la fracción, que en este caso es un medio. Un medio. Y simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar estos exponentes. 2 por 3, 6. Y ya, esa es la respuesta. Esta propiedad es de las más sencillas que hay. Hagamos otro ejemplo. Entonces, aquí vamos a colocar corchete. Aquí vamos a colocar paréntesis. Y como la fracción es un medio, escribamos otro tipo de fracción, digamos 3 quintos, puede ser. Listo, 3 quintos. Ahora, digamos que ese 3 quintos está elevado a la 3 y por fuera está elevado a la 5, puede ser. Listo. Entonces, ¿cómo se soluciona ese ejercicio? Pues simplemente escribimos entre paréntesis la fracción, que en este caso es 3 quintos, y ahora multiplicamos los exponentes. 3 por 5, 15. Entonces escribimos exponente 15 y ya, esa es la respuesta. ¿Sí ve que es bastante sencillo resolver ese tipo de ejercicio? Bueno, ahora vamos con el último ejercicio de la página, que se llama raíz de una fracción. Dice que la radicación es una de las operaciones inversas a la potenciación. Dice, ejemplo 2, calcula las siguientes raíces. Bueno, te vamos a ver cómo se soluciona eso. El ejercicio A dice que es raíz cúbica de un medio elevado a la 6. Listo. ¿Cómo se soluciona eso? La verdad es que es bastante sencillo. Simplemente vamos a abrir paréntesis. Entonces aquí abrimos paréntesis. Escribimos lo que está dentro del paréntesis, que es la fracción medio. Listo. Ahora, ¿cuál es el exponente de esta fracción? El exponente de esta fracción es 6. Como el exponente de esta fracción es 6, lo escribimos 6. Listo. Ahora, ¿qué tipo de raíz es esta? Es raíz cúbica. ¿Cómo sabe uno que se llama raíz cúbica? Porque el numerito que está metido aquí, en este cajoncito que está aquí afuera, es el 3. Entonces, si el número que está metido en este cajoncito es 3, uno sabe que es raíz cúbica. Entonces, ¿qué pasa con ese 3 que está aquí metido? Pues simplemente lo vamos a colocar como denominador del exponente. Y va a quedar así. Entonces, la respuesta va a ser que la raíz cúbica de un medio elevado a la 6 va a ser un medio elevado a la 6 tercios. Pero ojo que ahí no acaba la cosa. Recuerden que cuando uno puede simplificar, pues simplifica. En este caso, ¿qué podemos simplificar?
pues el exponente, porque miren que 6 y 3 están en la tabla del 3. O también visto de otra manera, 6 dividido 3, ¿cuánto nos da? 2. Por lo tanto, la respuesta definitiva va a ser la siguiente. Volvemos y escribimos un medio. Y simplemente vamos a hacer la división. 6 dividido 3, o sea, vamos a hacer la división del exponente. Pero cuando se pueda, si no se puede simplificar o no se puede dividir, pues no podemos hacer nada. Se dejaría así. Pero en este caso, como si se puede dividir, entonces sería 6 dividido 3 da 2. Entonces, como da 2, el exponente va a ser 2. Y así quedaría la respuesta. ¿Listo? Ahora, si nos piden que hallemos entonces la interpretación de un medio elevado al cuadrado, pues ya sabemos cómo es. ¿Qué significa este exponente al cuadrado o exponente a la 2? Significa que multiplicamos dos veces un medio. Te escribimos un medio por nuevamente un medio. Ya, ahí está dos veces multiplicándose un medio. ¿Y cuánto es eso? 1 por 1, 1, rayita. 2 por 2, 4. Y esa es la respuesta. El ejercicio B. ¿Qué dice el ejercicio B? Veamos. El ejercicio dice que la raíz, te vamos a poner aquí, raíz. ¿Qué tipo de raíz es? Es raíz cuarta. Entonces, como es raíz cuarta, vamos a escribir raíz cuarta. Aquí, en el cajoncito va la raíz cuarta. ¿De quién? De 16 sobre 625. De 16 sobre 625. Listo. Ahora notemos una cosa. Notemos lo que sucede acá. Aparentemente 16 sobre 625 no tiene un exponente. ¿A qué me refiero? En el ejercicio anterior, que era un medio, sí se veía el exponente, que era 6. Pero aquí 16 sobre 625 no se le ve exponente. Pero ojo, a pesar de que no se le ve el exponente, en realidad sí tiene exponente. Y es el llamado 1 imaginario. O sea, cuando ustedes no le vean exponente a un número, den por hecho que tiene un 1 imaginario. Por lo tanto, al hacer la conversión que hicimos como en el ejercicio anterior, vamos a hacer lo siguiente. Primero abrimos paréntesis. Después de abrir paréntesis escribimos pues la fracción que teníamos, que es 16 sobre 625. Y afuera del paréntesis pues vamos a escribir el exponente. El exponente, a pesar de que no se ve, recuerden que es 1. Listo. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a ese exponente? Le vamos a colocar como denominador el índice de la raíz. Y en este caso, ¿quién es el índice de la raíz? Es este 4, el número que está metido en este cajoncito. Entonces lo colocamos aquí abajo. Por lo tanto, nos quedaría 16 sobre 625 elevado a la 1/4. Y recuerden lo que yo les decía. Si se puede dividir, se divide este exponente. Si no se puede dividir, no se puede dividir. En este caso no se puede dividir porque nos da 1 dividido 4. Listo. Ahí acabaría el ejercicio. Pero aquí yo mirando la cartilla, ustedes dirán, es que la cartilla lo resuelven de una manera diferente. Pues en realidad no es que se resuelva de una manera diferente, es que se está aplicando otra potencia. Estoy mirando aquí si está. No está. Entonces se está aplicando otra propiedad y la propiedad es la siguiente. Venga, le explico la propiedad. La propiedad dice lo siguiente. Cuando ustedes tengan una división o una fracción elevada a un exponente afuera, ese exponente ustedes lo van a repartir al número de arriba o el numerador, y lo van a repartir también al número de abajo, que es el denominador.
¿cómo quedaría eso? Va a quedar así. ¿Quién es el numerador? Es el número 16. ¿Quién es el denominador? El número 625. Ahora, ¿qué dice la propiedad? Siempre que ustedes tengan una fracción elevada a un exponente, repartan ese exponente arriba y abajo. ¿Cómo así? Arriba va a quedar 6 elevado a un cuarto y abajo va 16 elevado a un cuarto y abajo va a quedar 625 elevado a un cuarto. Esa es la propiedad. Ahora, bueno, ustedes dirán, bueno, es que no se parece a la respuesta que me da el ejercicio, porque el ejercicio me da como respuesta arriba raíz cuarta de 16, abajo raíz cuarta de 625, y eso es igual a 2/5. ¿Por qué no da igual? Porque seguimos aquí aplicando propiedades. Listo, ya aplicamos la propiedad, repartimos el exponente arriba y abajo. Ahora, ¿qué sucede? Recuerdan que yo les decía que una raíz se convierte en esta potencia, así como una raíz se convierte en una potencia, la potencia también se puede devolver y convertir en raíz. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Hacemos aquí rayita. Entonces veamos, el 4 que está como exponente pero en el denominador, o sea, abajo esta rayita, este 4 indica el índice de la raíz, por lo tanto aquí es raíz cuarta. Te vamos a escribir raíz cuarta. Listo. Ya dentro de la raíz va el número que es 16. Y ese 16 está elevado a la 1. Pero como les decía, si quieren lo colocan, si quieren no lo colocan. Yo no lo quiero colocar, pero igual está ahí. Y abajo sucede lo mismo. Este número 4, que es el denominador del exponente, significa el índice de la raíz. Entonces, como significa raíz cuarta, escribimos aquí raíz cuarta. Ya dentro del número que es 625. Y este 1 de arriba significa el exponente de 625, que es 1. Si quieren lo colocan, si quieren no lo colocan. Listo. Ahora colocamos igual, rayita. Ahora, ¿quién es la raíz cuarta de 16? Si ustedes cogen la calculadora y hacen raíz cuarta de 16, les va a dar 2. ¿Quién es la raíz cuarta de 625? Si cogen la calculadora y cogen raíz cuarta de 625, le va a dar 5. Por lo tanto, ya le daría la respuesta que le da la cartilla. Entonces, en resumen, eso sería la forma en que se resuelve ese tipo de ejercicio.